Entendiendo el análisis técnico. Sobre esto me gustaría hacer una diferencia entre el análisis técnico frente al análisis fundamental. Mientras que el primero se centra en el estudio de los movimientos del mercado, el fundamental lo hace en las fuerzas económicas de la oferta y la demanda que hacen que los precios suban o bajen. Ambos enfoques intentan identificar la dirección en la que los precios probablemente se moverán. El fundamentalista estudia la causa del movimiento del mercado, mientras que el técnico estudia el efecto. El análisis técnico lo que dice es que los movimientos del precio deberían reflejar los cambios de la oferta y la demanda. El técnico entonces llega a la conclusión de que si los precios están subiendo, independientemente de las razones fundamentales específicas que puedan existir, la demanda debe superar a la oferta y los fundamentos deben ser alcistas. Si los precios caen, los fundamentos deben ser bajistas. El técnico estudia los fundamentos de manera indirecta. Los gráficos en sí mismos no hacen que los mercados suban o bajen, sino que simplemente reflejan la psicología alcista o bajista del mercado. Vamos al gráfico para explicar con más detalle todo esto que estamos hablando. Cuando hablamos de análisis técnico, me gusta hacer el símil con la capacidad de encontrar constelaciones. Para la gran mayoría de nosotros, si nos ponemos a mirar en un cielo despejado, vamos a ver muchas estrellas, pero pocos de nosotros vamos a tener la capacidad de poder encontrar constelaciones en ello. Por ejemplo, pocos podrán ver que aquí está la constelación de Libra y pocos podrán ver que aquí está la constelación de Cáncer. Así como esto funciona y sucede también el análisis técnico. Muchos solamente ven un electrocardiograma, ven movimientos a la alza y ven movimientos a la baja, pero algunos de nosotros tenemos la capacidad de identificar zonas relevantes en el mercado, como por ejemplo esta zona donde justamente se encuentra el precio. Este es un gráfico de Tesla, una de las empresas más relevantes en Estados Unidos de energías verdes, cuyo líder es Elon Musk. Pocos pueden darse cuenta que hay estructuras, líneas de tendencia que el mercado va a poder romper en algún momento para continuar a la alza. Pocos se dan cuenta de que existen patrones, como por ejemplo aquí, un patrón de continuación de tendencia que nos da la alza. Aquí también hay un patrón de continuación de tendencia, un triángulo, que normalmente luego de este tipo de movimientos el mercado repite, por ejemplo, este bastión y nos damos cuenta el punto de llegada potencial. Pocos se dan cuenta que aquí probablemente esté armándose lo que nosotros conocemos como patrones armónicos, ¿correcto? Pocos se dan cuenta de que utilizando una herramienta llamada Fibonacci podemos proyectar el precio de un activo o el precio a dónde va a retroceder un activo determinado. Poder identificar un retroceso hasta el nivel 61. Todo esto uno lo va a aprender. Este tipo de análisis, este tipo de capacidad nos va a brindar, como por ejemplo, este es mi plataforma de TradingView con más de 30,000 seguidores. Y aquí yo hice una proyección económica sobre el BTC en el 2020. Ahora el BTC vale 30,000, el máximo fue casi 70. Pero en el 2020 el precio del Bitcoin estaba rondando los $8,000 y nosotros habíamos proyectado que iba a llegar más o menos, por lo menos a $3,800 para luego romper esta línea de tendencia que nosotros estábamos mirando en esta zona y que el mercado iba a subir por lo menos hasta los $18,000 a $20,000 desde esa fecha. Claro, es bonito cuando y esto yo no lo puedo modificar. Esto es una idea publicada en marzo, el 12 de marzo del 2020. Y así como esta, podemos darnos cuenta que el mercado se fue a la alza y cumplió la proyección.
Este tipo de análisis técnico nos va a dar también oportunidades como esta publicación que yo hice el 28 de diciembre del 2020, donde el mercado ya había roto el máximo de $20,000, llegando a $27,000. Yo había proyectado que el mercado nos iba a dar una proyección de casi $40,000 a $42,000 como objetivo. Y vemos que el mercado, ven ahí, justo me está diciendo éxito. Nos dio el movimiento que nosotros estábamos esperando. El análisis técnico, amigos míos, ha sido obra y arte de una persona que todo el mundo reconoce en el mercado. Es una persona muy conocida en la industria y se llama Charles Dow. Charles Dow, de hecho, es de alguna forma el creador del análisis técnico. Este señor, en 1882, hizo una publicación que cambió la historia de Wall Street para siempre. ¿Por qué? Porque estableció una forma de analizar el mercado. Publicó en el Wall Street Journal sus ideas que forman la piedra angular del análisis técnico. El 3 de julio de 1884 publicó la primera media del mercado de valores. Lo que hoy conocemos como el Dow Jones o el DJ30, ¿verdad? O el USD 30, que es un índice que contiene las 30 empresas más relevantes de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Esto tiene su antepasado en lo que Charles Dow hizo en 1884 con un índice que estaba conformada por 11 empresas, 9 empresas de ferrocarriles y 2 empresas de fabricación. Y en base a ese índice nos proyectó la salud de una economía. Hoy tenemos este índice que está aquí, que es el USD 30, y podemos darnos cuenta cómo se encuentra la economía estadounidense en este instante. En este ejemplo quiero demostrarles cómo el análisis fundamental es relevante dentro de un análisis, pero el análisis técnico puede resultar ser una de las herramientas más poderosas para identificar hasta dónde va a llegar una tendencia o hasta dónde va a llegar un momento de crecimiento económico y hasta dónde puede llegar una crisis. Esto es muy interesante porque ahora mismo en la pantalla tenemos el Dow Jones o USD 30, US30, que es el índice más relevante de Estados Unidos, ya que aglomera las 30 empresas más importantes y de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Este índice normalmente lo que nos brinda es la información de cuál es el estado de la salud económica de Estados Unidos. En este caso, lo que ustedes pueden ver como líneas verticales son fechas en las que se ha dado una crisis económica en los Estados Unidos. En el año 1987, en el 2001, en el 2002 una pequeña crisis, luego la del 2008 con las hipotecas subprime y finalmente la del 2020 con la crisis sanitaria que se vivió en el área de la pandemia. Quiero comentarte un poco alguno de ellos. Por ejemplo, la del 2001. Esta crisis que se dio en esta fecha venía luego de una década que inició en 1990 que se le atribuyó como el periodo más largo de crecimiento económico en la historia de Estados Unidos. En esa fecha hubo un colapso en la bolsa y en los aspectos financieros asiáticos en 1997. Luego se produjo una caída en el Nasdaq y se dio conjuntamente con el colapso de las burbujas.com. Esto desembocó una catarsis en el mercado e hizo que el mercado cayese económicamente hasta el 2001, luego remontó un poco más y también hubo una crisis en el 2002 que desplomó los mercados, pero si te das cuenta, luego de eso el mercado continúa a la alza. Para el 2008 volvió a ocurrir una nueva crisis dada por las hipotecas subprime, que se conoció también como la crisis hipotecaria en Estados Unidos. En esa fecha el mercado también cayó de una manera muy prominente, teniendo una devaluación de un 51% en el USD 30. Luego de esa fecha el mercado ha venido creciendo muchísimo hasta el 2020, donde también hubo una caída muy relevante de más o menos un 38%, para luego el mercado seguir subiendo. Quiero mostrarte algunas cosas, como por ejemplo, Javier, en la crisis del 2001,
¿Cómo identificar hasta dónde nosotros podríamos considerar que el mercado iba a caer? ¿Cuándo iba a poder terminar esa crisis económica? Pues quiero mostrarte que yo en este curso voy a compartir contigo herramientas que te van a ayudar a poder identificar esas zonas. Por ejemplo, utilizando esta herramienta que es un Fibonacci avanzado que yo te voy a enseñar al final de mis estrategias reveladas, nos podemos dar cuenta que nos marcó esta zona 150-161 como zona de llegada o zona donde el mercado iba a detenerse en su caída. Esa zona era una excelente área para tomar oportunidades de compra, como un área donde el mercado iba a parar la crisis. Tenemos también esta zona en la crisis del 2008. Javier, ¿dónde iba a parar esa crisis? Utilizando el análisis técnico podemos considerar que nos dio muchas oportunidades. Miren cómo respeta esta área el nivel 110, pero si nosotros movemos esto de esta forma, nos damos cuenta que también nos da el nivel 161. Esto es una estrategia que hoy no necesito que lo entiendas, pero necesito que te comprendas que el análisis técnico va a poder darte esas oportunidades. Lo mismo aquí, en el 2020, el análisis técnico nos ayudó a pronosticar dónde iba a parar esa crisis. Así como dónde iba a parar esa crisis, también podemos utilizar otro tipo de estrategias como la extensión de Fibonacci, que también vamos a verla en el curso, para proyectar dónde puede terminar una tendencia alcista o una tendencia de bonanza dentro del mercado. Por ejemplo, si cojo la extensión de Fibonacci de esta forma, nos damos cuenta que el mercado nos dio el 3.618 como zona donde el mercado iba a tener una reversión del precio y por lo tanto el análisis técnico nos pronosticó una potencial caída del mercado. Y aquí tenemos los fundamentos de por qué se dio esta caída. La crisis hipotecaria de alto riesgo llevó al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. La caída de los activos relacionados con la vivienda contribuyó a una crisis financiera mundial. Incluso los precios del petróleo y los alimentos se dispararon. La crisis provocó la quiebra y el colapso de muchas instituciones financieras como Lehman Brothers y otras instituciones. Pero ¿qué pasó? El mercado ya nos había avisado técnicamente que el mercado había llegado a su punto de inflexión. Y para que entendamos que no solamente se dio en esta ocasión, voy a demostrártela con la crisis del 2020. Quiero que te des cuenta cómo nuevamente el mercado nos dijo y nos proyectó que el mercado ya había llegado a una zona de inflexión relevante y que era cuestión de tiempo que el mercado cayese. Con esto quiero demostrarte que el análisis técnico, si lo comprendes bien y lo combinas con muchas otras herramientas, va a poder darte información para que tomes decisiones importantes en el futuro. Como siempre digo, en los próximos 8 a 10 años va a existir una nueva crisis económica. La pregunta que debes hacerte ahora es ¿cuándo y cómo? Y además si vas a estar preparado para esa situación. Nos vemos en la siguiente sesión.